Hola, 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 buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, gracias. ¿Y tú? Bien, súper bien. ¿Me logras escuchar bien? Sí, Ya, dale, perfecto, genial. A ver, mm, ¿cómo te fue en esa semana? Cuéntame. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Pesado? ¿Cómo te ha ido? sí, todo tranquilo hasta el momento. Muy bien, excelente. Bien, bueno, en primer lugar, mi nombre es Luis de Tomás, ¿sí? Me encargo de realizar los live que son como presentación a las profesiones que entrevistamos. Esto surgió desde una idea y una perspectiva de ingenieros que empezamos a entrevistar, se podría decir ingenieros cantantes, ingenieros políticos, y en un momento empezamos a entrevistar a muchos rubros, a muchos profesiones en distintos países. Hemos tratado con personas de Colombia, Argentina, México, Chile, muchos de Perú. Entonces, nada, empezamos a poder conocer cómo funciona justo el rubro de cada uno de las personas que fueron entrevistadas. Esto es como un LinkedIn Live, ¿no? Un LinkedIn que de alguna otra forma, en vez de leerlo y simplemente verlo por una plataforma, viendo certificaciones o experiencias, que esa experiencia se pueda contar, ¿no? Que se pueda de alguna otra forma narrar, que las personas que puedan ver el video puedan saber cómo tú llevas esta profesión, ¿no? Anteriormente ya hemos entrevistado a cantantes, ¿no? Entrevistado a cantantes colombianos. Hace poco hemos entrevistado a una cantante mexicana y hoy estamos contigo. Gracias por Ya, tu perfecto. tiempo, por haberte dado un espacio para poder conversar con nosotros y poder conocerte. Entiendo que tú eres cantante y compositora, ¿cierto? Sí, Y también tienes tu música en redes, bueno, en las aplicaciones que luego tú nos vas a contar un poquito más. Y nada, bueno, te cuento un poco la dinámica. Nosotros vamos a empezar a realizarte una serie de preguntas, normalmente en general, de cara a lo que tú manejas, y como para ir conociendo, ¿no? Para ir conociendo cómo empezaste, cómo te fue, ¿no? Si sale una anécdota que nos quieras contar en base a lo que tú has vivido, genial, ¿no? Nosotros te escuchamos y aprendemos, ¿no? Aprendemos. También déjame decirte que luego al finalizar esta entrevista, esto es subido a YouTube con el propósito de poder documentarlo y así cualquier persona que quiera seguir lo mismo pueda picarlo, verlo y saber un poco más de cómo es la experiencia de esta carrera. ¿Está bien? ok, sí. Dale, genial. Bien, entonces, para poder empezar, o bueno, antes de poder iniciar las preguntas, coméntanos un resumen de lo que haces, lo que te dedicas, cuál es se puede decir, el fondo de lo que hoy por hoy abordas a nivel de música, tal vez el género, contarnos desde hace cuánto tiempo, dónde te encuentras, ¿no? En qué parte exactamente del globo te encuentras, porque en muchas ocasiones hemos conocido un poco de todos, ¿no? De dónde vienen. Y nada, bueno, y después de ello empezamos con las preguntas. Ok. Bueno, esto partió durante la pandemia, que, bueno, varios tuvimos más tiempo libre y entre esas cosas surgió el tema de armar un proyecto musical. Y lo que yo quería lograr era en el fondo como descubrir qué es lo que yo podía lograr artísticamente. Y lo que me ayudó mucho como a impulsar este proyecto fue el participar en un concurso online que se hizo en mi país, que era con el propósito de levantar a un artista emergente para ayudarlo a hacer una producción musical y con un videoclip. Y si bien yo estaba muy atrás porque no tenía en ese momento temas propios, sí me ayudó mucho el escuchar testimonios de personas de cómo lo estaban viviendo, que ya tenían más experiencia, de en qué cosas se habían inspirado para crear canciones y cómo era su proyecto creativo. Entonces de ahí como que me, me impactó mucho el escuchar eso porque no había tenido esa oportunidad de conectar con gente así. Y también me llevó a querer yo también empezar a crear, eh, adquirir como las técnicas que ellos compartían para tratar de em, hacer lo mismo y replicarlo, digamos. Y así fue que empecé a jugar y a experimentar en la música propia.
y se crearon las primeras canciones durante ese 2020. Y el nombre que elegí es como mi alter ego, que es mi apellido materno y mi segundo nombre. Y en el fondo era como querer conservar mi persona, pero llevándolo a un nivel como más artístico y mostrarme desde otra perspectiva, digamos. Interesante, muy bien. Cuéntame, ¿dónde te encuentras exactamente? ¿Tú de qué parte eres? Yo originalmente soy de Santiago de Chile y hace unos años atrás me vine a la séptima región, que sería alrededor de 2 horas de distancia de la capital. Y desde ese entonces que me encuentro acá, pero sigo creando y bueno, la idea es como llegar a más gente de a poquito. Así que igual Dale, estoy muy bien. agradecida de que me hayan contactado también, que se den estos espacios. De hecho, ese es el propósito. Ujú, Justo comentándote, porque todavía no entramos a las preguntas, antes de poder cerrar la sesión, tal vez entre los minutos finales, yo te voy a pedir que nos puedas ayudar compartiendo tus redes o cómo te contactan o cómo disipas tu música con el propósito también de que puedas llegar a más personas. ¿Está bien? ujú. Bueno, gracias. Dale, bien. Bueno, entonces, relajada, tranquila, no pasa nada. A veces algunas personas que están con nosotros se ponen nerviosos, pero es parte de, ¿no? Es parte de porque es difícil que a veces normalmente tú estás de cara a la pantalla y tú hablas y todos te escuchan, ¿no? Claro. Ahora a veces estamos al contrario y estamos ahora apuntando hacia ti y viéndote, conociéndote y el propósito, como te mencioné, es de que de alguna otra forma esto pueda ser documentado con el propósito de que alguien pueda luego verlo y sepa bastante de cómo tal vez se inicia en la carrera de la música. ¿Está bien? Sí, Dale, genial. Bien. Entonces, nada, conociéndote y viendo, vamos con las preguntas, ¿sí? ok. A ver, tengo varias preguntas por aquí, por acá, a ver, a ver. Ok. Si tuvieras 10 segundos para darle el mejor consejo de tu profesión a alguien que está empezando, ¿qué te gustaría decirle? Que se atrevieran, no duden de sus capacidades porque lo más importante es atreverse y experimentar. Dale. Eso es de forma general. Sin embargo, voy a transformar un poco la pregunta a un Ok, yo recomiendo. ¿Sí? Eh, Te voy a volver a preguntar algo similar, pero por ejemplo, para una persona que está dedicándose exactamente a la música, ¿sí? Tal cual el camino que tú has armado, tú respóndeme diciéndome yo recomiendo. Y es ahí donde culminas la oración indicándonos algo bien puntual, un tip o algo bien específico. Por ejemplo, si yo quisiera tal vez iniciar en el mundo del canto, ¿tú qué me recomiendas? yo recomiendo tomar clases de canto, lo primero. Dale, bien. Y normalmente tú has pasado por esa transición de poder llevar clases, tal vez en los momentos de cómo te organizabas, cómo era ese ambiente de la práctica de tu lado. Sí, bueno, yo siempre estuve involucrada en la música de alguna u otra forma, pero el tomar clases como tal lo hice después. Y lo bueno sí es que como que tenía las habilidades, digamos, naturalmente. Sí, me ayudó también el replicar algunas cosas de otros artistas en los que me inspiraba y, y de a poco el ir practicando y perfeccionándome, pero sí necesitaba como un impulso que lo logré a través de las clases ya más personalizadas. Dale, muy bien. Y con respecto a tu respuesta, mencionas de poder inspirarte en tal vez cantantes que tú hayas escuchado. Ujú. ¿Cuáles son tus mayores referentes? Yo diría que casi todos son eh, de Estados Unidos, porque partí escuchándolos de joven, como por ejemplo la cantante de Paramore, Hayley Williams, que me ha acompañado por muchos años y me encanta su estilo, su voz y la forma de escribir. Y otra que llegó un poco después, pero que también me gusta mucho, principalmente por la letrista que es Taylor Swift, por ejemplo.
cantantes muy conocidas y muy representativas para ti y bueno, y Sí, para muchos porque que son claro. nombres muy resaltantes. Ujú. Bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál es el hábito diario que te ha permitido llegar donde hoy te encuentras? Eh, ¿Esto es como yo recomiendo No, o de simplemente forma poder... libre? Ah, ya. Sí. Yo recomiendo fue, es una pregunta inicial que hacemos, porque en Ah, lo ya, regular perfecto. siempre buscamos que nos puedan indicar algo bien puntual, ¿no? Sin embargo, el resto de preguntas sin ningún problema las respondemos como queramos. Ya. Yo no hago algo diario, pero sí se recomienda mucho el tener un hábito de hacerse un espacio y un tiempo determinado. Eso es algo muy bueno para enfocarse, como, no sé, establecer un espacio que en este lugar me voy a inspirar, voy a escribir, no sé. Hay muchas formas en que se puede expresar el arte, no necesariamente con un instrumento y una letra, sino que también podría ser que uno pueda inspirarse con una imagen, con lectura, etcétera. Bien. Y justo por lo que mencionas, y bueno, se me vino a la mente una pregunta. ¿Tú llegaste o empezaste directamente componiendo o tal vez en algún momento uno como cantante hace covers imitando a otros cantantes, tal vez con canciones conocidas? ¿Cómo fue tu camino? Fue la segunda alternativa de que uno siempre empieza tratando de imitar a sus artistas favoritos, de hacer covers. Igual por mucho tiempo, digamos que me restringí un poco porque estuve en una iglesia, entonces ahí me limité como a estar solamente enfocada en un estilo de música. Y hace poco que, ya no tan poco, pero que empecé como a liberarme, digamos, y buscar mi propio camino y mi propia voz. Bien, muy bien. Si tuviéramos que hablar sobre qué impulsa el crecimiento de un cantante, como por ejemplo, tal vez una práctica puntual, ¿tú qué nos podrías contar de ello? Lo que impulse. Hasta yo lo estoy buscando todavía. Y es muy buena respuesta, muy buena respuesta. Sí, Pero sí. en lo regular hay muchas personas que siempre buscan, tal vez no siempre dar en círculos, seguir avanzando, buscan proyectos, por ejemplo, buscan hacer más canto, un poco más público, ¿no? Estar de un lado para otro. ¿En lo regular tu trajín es ese o en lo regular siempre estás bajo las redes transmitiendo la música que tú compartes? Sí, estoy más enfocada en las redes y porque yo soy más bien introvertida, entonces a veces me cuesta como yo tomar la iniciativa de ir a buscar dónde mostrarme, digamos, pero a través de las pantallas me es mucho más cómodo y más fácil. Así que he estado tomando por el momento ese camino. Dale, muy bien. Vamos por el siguiente punto. Eh, ¿Qué habilidad crees que debe tener un profesional para que pueda estar orientado al canto? ¿Qué habilidad debe tener? Yo creo que lo principal es la motivación. Y como decía, siempre es bueno tomar clases y, y eso, creo yo, Dale, la muy bien. motivación. Excelente. Vamos por el siguiente punto. ¿Qué es lo que te apasiona de justo poder cantar? Lo que me apasiona del canto es que uno puede expresar eh, la emocionalidad, los sentimientos, em, y si es con covers, como vivir lo que quiso interpretar el artista. Y eso es bonito también. Dale, muy bien. Vamos por el siguiente punto. Si hoy empezarías de cero, ¿qué sería lo primero que harías? Em, Creo que ya lo he recalcado harto, pero es simplemente atreverse, porque muchas veces uno duda de que no voy a poder ser capaz de tal vez hacerlo bien a la primera, y es cierto, puede ser, pero siempre es bueno el ensayo y el error, aprender y volver a perfeccionar algunas cosas y, y eso, seguir y ser constante.
Dale, muy bien. Y cuéntame un poco más sobre, por ejemplo, las canciones que tú de alguna otra forma abordas. ¿Están orientadas tal vez a un género en específico? ¿Qué tipo de estilos son? ¿Puedes contarnos un poco de eso? Sí. Em, Sin querer, digamos, me he enfocado mucho en que las canciones sean más baladas, a pesar de que escucho más música un poco más rápida en general, pero se me da muy bien también con mi estilo, mi voz, digamos mi timbre, el tema de cantar más baladas, y entonces sería más como un pop folk con balada, no sé, o indie, como una mezcla, pero como más dulce también. Dale, muy bien. Sí, porque justo estuvimos viendo algunas de Ujú. tus canciones y nos pareció muy, muy buenas. Las publicamos también en los estados porque realmente armaste súper bien el tema de las tomas con las personas que tocaban a tu costado. Y nada, queremos saber si de alguna otra forma hay la posibilidad de poder escucharte alguna de las canciones que tú manejes. Sí, claro. Bien, dale. Entonces, nada, tú, exprésate como más gustes. Acá pausamos un momento de las preguntas y nos cantas una de tus canciones. Ya, perfecto. Aquí tengo mi guitarra. Dale, esa canción, ¿de qué titula? ¿Cuál de todas tu repertorio es? ¿Nos puedes decir como para poder guiarnos ahí? Sí, a eso voy enseguida. Bueno, la primera canción que voy a interpretar se llama Más Allá y lleva el mismo título que mi primer EP, que lo lancé ya hace como, ya no me acuerdo, pero más o menos, sí, el 2022 fue, 2022. Y, y es una canción que justamente habla de perseverar en nuestros sueños y llegar más allá de lo que uno pueda lograr imaginar. Dale, muy bien. Ya, empieza nomás. Sí, sí. Ya no sé cómo se va a escuchar con los audífonos que tengo puestos. Sí se escucha. ¿Sí? Ya. Cada proceso que te enfrentas, ya lo viví en mi cabeza. Ese lugar que a ti te encanta, sigue adelante a trabajarlo. Y no hay vuelta atrás, no hay respuesta si no intentas buscar. Y ya me cansé de escuchar tus quejas y tus miedos a creer. Y yo voy volando más alto, yo voy llegando mucho más allá. Yo voy volando más alto, yo voy llegando mucho más allá. Lo que comienzas lo terminas, que no te falte disciplina. Lo que aprendes se adquiere, eso demuestra que lo tienes. Si no, no hay vuelta atrás, no hay respuesta si no intentas buscar. Y ya me cansé
perdón, los nervios, ah. Está súper bien, está súper bien. Mírame, ya puse esos rayos de inseguridad, debe ser especial, que solo tú puedes entregar. Mírame, ya puse esos aires de inseguridad, debe ser especial, que solo tú puedes entregar. Y yo voy volando más alto, yo voy llegando mucho más allá. Yo voy volando más alto, yo voy llegando mucho más allá. Bravo. Súper bueno, súper bueno. Muy bien. Sí, es justo una de las canciones que hasta lo encontré dentro de WhatsApp. Cuando ¿Ya? estábamos viendo la publicación del flyer bueno, que creamos, queríamos poner un trasfondo, ¿no? En lo regular, por ejemplo, las personas que pasaron con nosotros como cantantes no tenían justo la música en WhatsApp. Entonces colocábamos uno genérico, ¿no? Ah, ya. Entonces por ahí como que estaba pensando, ¿no? ¿Qué canción pongo? Entonces justo cuando colocamos un nombre, encontramos justo casi todas tus canciones y nos pareció genial porque justo estábamos ahí, entonces empezamos a explorar y escuchar, escuchar, escuchar. Así que la verdad es que muy bonito como cantas. Pues repito una vez más, muchas gracias por la oportunidad de poder escucharte. En lo regular, estar al frente, tocar y cantar, realmente debe ser complicado, me imagino, ¿no? O sea, yo estando así, Sí. cantando, y que te puedan escuchar, sinceramente, muy bonito. Vamos a continuar con las Gracias. preguntas, con el propósito de poder seguir avanzando. Vamos a hablar un poco sobre si recuerdas cómo empezaste en el camino de la música, desde qué edad empezó el tema de la música, el canto, cómo empezó en ti. Em, desde que me formaron, yo creo, porque mi papá es muy bueno para escuchar música y mi mamá también era de las personas que en su juventud cantaba y tocaba la guitarra. Entonces, yo creo que siempre estuvo en mí y ya cuando fui creciendo, siempre me decían que llegaba del jardín a cantar lo que me enseñaban y a hacer show. Como se Qué dice lindo. aquí, ser florerito de mesa. Qué Y bonito, qué bonito. ya de más grande em, empecé a atreverme a cantar en eventos que hacían en el colegio. El profesor me tomó, digamos, y ya después no me soltó más. Entonces cada vez que había alguna presentación, ahí estaba yo. Dale, muy interesante. Bien, hasta aquí hemos llegado a la mitad de la entrevista. Cuéntame, ¿cómo va? ¿Lo sientes tranquilo? ¿Lo sientes bien? ¿Cómo sientes las preguntas que te estamos haciendo? Sí, bien, todo bien. Al principio estaba un poco nerviosa, yo creo que era porque sentía que iba a ser como más internacional. Nada, estamos yendo tranquilitos con el propósito de tal vez que tú te sientas cómoda, ¿no? Y Ujú. bueno, al final, bueno, antes de cerrar, cerramos con una canción, ¿te parece? Después de seguir las Ok. preguntas. Ya, dale, genial. Ujú. Bien, entonces continuamos. Eh, ¿Cómo describirías a Anto en tres palabras? Eh, qué buena pregunta. Em, emocional, auténtica y profunda. Muy bien. Y cuéntame un poco más, porque por ejemplo acabas de cantar tocando la guitarra. ¿Qué otros instrumentos actualmente tú tocas? O cuál fue el primero? Cuéntanos un poco más de ello. Ujú. La guitarra fue el primer instrumento que aprendí a tocar. Yo sé que no soy la mejor tocando. Siempre me quise enfocar como principalmente en la voz y que me pudiesen como apoyar con los instrumentos. Eh, y bueno, de eso sí, no he tomado clases, siempre he sido como autodidacta,
pero sí, yo creo que es necesario en algún punto tomar clases como para tal vez darle más prioridad. Pero además de eso, también aprendí ya después a tocar un poco de piano y ukelele. Interesante. Bueno, ¿y cómo es la experiencia del piano? Como uno lo ve, tiene un montón de teclas. Yo me imagino que cualquiera, así por así, no lo puede dominar, ¿no? Porque entre lo que tienes que manipular, entre la derecha, izquierda, tus manos, tus pies, que también creo que se usa. ¿Cuál es la experiencia? ¿Puedes contarnos un poco más? Yo te juro que no tengo ni idea de cómo poder empezar a aprender a tocar piano. Sí, claro. Bueno, el piano yo creo que es uno de los instrumentos que más me gusta y siempre había también querido aprender. Y si bien a mí me regalaron uno, creo que fue alrededor de los 16 años, eh, a mí me pasa que soy muy dispersa. Entonces como que me enfoqué un rato con el piano y después como que me desmotivé y lo dejé de lado por mucho tiempo. Hasta que justamente tomé clase porque eso ayuda mucho como a ordenarse y, y no es tan complicado como parece porque hay técnicas. em, Uno puede a veces sacar canciones que simplemente con eh, no tantas habilidades pueden sonar bien, entonces tampoco es que yo sea una experta de conservatorio, como dicen, no, pero sí, como digo, ayuda mucho el tomar clases que te enseñen y dicen que es muy recomendable para los que cantan, que sepan tocar piano porque va muy de la mano, ya que ahí tienes todas las notas a tu disposición, entonces puedes ir ahí afinando tu oído. Dale, muy bien, interesante. Bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Te acuerdas de la primera canción que escribiste? ¿De qué trataba? ¿Puedes contarnos un poquito sobre esa experiencia? Sí. Yo intenté escribir de más joven, también como en mi adolescencia, y lo escribí como de amistades. Esa fue la primera, me acuerdo que era porque tuve una amiga de infancia que extrañaba, que no la veía hace muchos años y como que escribí algo relacionado a eso. Dale, muy bien. ¿Y cómo fue el proceso de decidir quiero dedicarme a ser cantante compositora? Justo entiendo que empezaste tal vez en el tiempo de pandemia, pero ¿cuándo fue el Ujú. momento crucial que tú dijiste no? Yo sí o sí empiezo a hacer esta carrera me empiezo a enfocar en ella. Bueno, a mí siempre me dijeron que tenía como el talento para dedicarme a la música, pero yo misma con mis trabas me restringí mucho de como querer tal vez empezar de más joven. Tampoco puedo asegurar que me hubiese ido bien, pero siempre se recomienda empezar lo más joven posible. Pero bueno, lo que sí destaco de no haber empezado joven es que pude como formarme como persona, crecer, madurar y poder escribir como tal vez cosas no tan infantiles como lo que mencionaba al principio, sino como algo un poco más profundo, más elaborado. Eh, y, y bueno, después de que creé algunos temas, yo quería hacer algo al respecto y justo que estaba hablando con un amigo en ese entonces, que me propuso que tocásemos un tema, él tocaba y yo cantaba y lo grabamos en conjunto. Eh, Él me menciona que como yo estaba empezando a hacer algunos covers y yo le mencioné que estaba creando algunas músicas, pero no sabía cómo grabar o dónde o con quién. Él dijo que conocía a una persona que era productor musical, así que me lo presentó, digamos, me dio el contacto y él me introdujo mucho como a este mundo y de ahí que me gustó mucho el tema de haber grabado en un estudio más profesional. Es una experiencia muy linda y que me encantaría poder hacerlo siempre. Dale, Eso es muy lo que más interesante. me llamó la atención, sí.
Muy bien. Así que llegaste con alguien que ya estaba muy metido en este mundo y te empezó a jalar un Ujú. poco más la vida de cantante. Claro. Dale, muy bien. Vamos con el siguiente punto. ¿Cómo manejas los nervios en el momento de poder cantar frente a público? Yo no me pongo tan nerviosa al cantar. Me pongo más nerviosa cuando tengo que tocar y cantar. Porque, claro, son dos cosas que uno tiene que hacer a la vez y que te salga bien. Y como yo decía, soy un poco dispersa. Prefiero enfocarme solo en una cosa. Pero bueno, digamos que al principio, claro, uno siempre se ponía nervioso con las primeras veces, pero yo tuve la posibilidad de practicar, digamos, en mi colegio, cuando cantaba en la iglesia, entonces eso me llevó a que ya no me pusiera tan nerviosa al estar frente a gente. Interesante, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo fuiste encontrando el sonido y el estilo que hoy te identifica? Em, Nació, yo creo, naturalmente, porque yo no lo busqué, la verdad. A mí simplemente se me dio como hacerlo de cierta manera y, y como seguir tal vez el instinto y, y digamos que a la gente le gustó, pero no, yo no buscaba hacer algo tan de balada. Si bien es donde sueno tal vez mejor, es mi fuerte, em, en algún momento también me gustaría experimentar un poco con ritmos más electrónicos, no irme tan al extremo, pero sí un poco ponerle como más power. Vale, muy interesante, bien. Vamos con la siguiente pregunta y yo creo que la siguiente debe tener hasta una historia de por medio. Cuéntanos sobre tu álbum Más Allá. ¿Qué significó para ti lanzarlo, ¿no? ¿Qué significó para ti el proceso de poder crearlo y que pueda de alguna otra forma ser presentado hasta en redes, hasta en las plataformas de música? ¿Qué significó? Bueno, fue un álbum que escribí muy en lo personal, en mi casa en ese entonces que vivía con mis padres. Em, Nació de muchas vivencias personales, de emociones, eh, y abarca como distintos temas. Pero lo principal de lo que me di cuenta al escribir es que como que escribo mucho para mí misma, de que en el fondo si paso por algún periodo difícil o complicado, como que me doy ánimos sola. No sé si se entiende. Sí, sí, claro que Y sí. Sí, eso igual me pareció algo interesante que tal vez no es tan común de escuchar en la música, o tal vez sí, no sé, pero yo no lo he visto tanto, de como que la música no solo sea como para escuchar y que te guste y listo, sino que tenga un propósito, que pueda como animarte y tal vez inspirarte. dale, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. O bueno, más que todo un comentario que justo me dieron ahora de alcance. Se te ha escuchado cantar en inglés fluido. ¿Qué te motivó a Mm. incluir ese idioma en tu música? Bueno, no lo he... Ah, sí. Em, el inglés lo aprendí un poco a la fuerza en el colegio, pero que valió la pena totalmente porque es muy necesaria. Y, y agradezco también a esa profesora porque es muy importante el profesor que te toque para enseñarte el idioma. Y en algún momento uno como que cambia el switch y ya se hace como más fácil el entenderlo y el hablarlo. Entonces, también el inglés ha sido una parte importante en mi vida ya a estas alturas y también mucha música que me gusta. La mayoría del tiempo la escucho en inglés y, y bueno, a mi parecer, si bien escucho a hartos artistas de Estados Unidos, la mejor música siempre dicen que viene de Inglaterra y lo creo también. Entonces, em, los covers que he hecho también.
siempre me gusta hacerlo en inglés. em, y hace un tiempo hay una persona que me contactó para que tenía en mente hacer un proyecto electrónico y me pidió si podía colaborar con él. Y en algún momento sí, también hicimos una canción. Él puso la música y yo puse la voz y la creé en inglés, que también fue un desafío. Ahí también le tuve que pedir ayuda a algunas personas con la redacción, porque igual es todo un mundo, uno puede como entender, tal vez hablarlo, pero el que sea coherente ya es otra cosa. Y, y es algo que también espero que salga pronto, que esta persona se ha demorado en lanzar ese proyecto, pero espero que salga. Dale, muy bien. Muchos éxitos para todos los proyectos que has participado y los que se vienen para más adelante. Realmente es muy importante poder enfocarse bastante y sobre todo en el rubro que estás. El canto no es fácil, no todos cantamos. Y me imagino que tal vez esto va a ir para más arriba todavía. Esto recién está empezando para ti y esperemos que no solamente tus canciones sean escuchadas por nuestro lado, sino por todos los lados que tú más gustes. Vamos Muchas con la gracias. siguiente pregunta. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con productores para darle más profesión a, se podría decir, a tus temas, ¿no? Para que puedan ir ya a otro nivel. Yo lo disfruté mucho porque tuve la suerte de que esa persona con la que trabajé se volvió mi amigo. Entonces entramos mucho en confianza. Yo le contaba también en qué me inspiraba, qué es lo que quería lograr y él también trató de como respetar lo que yo quería para que lográsemos el producto ideal. Y bueno, el primer EP fue el que tuvo más producción. El segundo ya fue algo más casero porque está ya más austera económicamente. Pero él me ayudó con la masterización y también ahí fue como, eh, qué bueno es tener un amigo productor para que me ayude en esos últimos detalles. Pero lo disfruté mucho, Muy bonita bien. experiencia. Voy a hacerme amigo de un productor para que me pueda ayudar. Dale, vamos con la siguiente pregunta. De todas tus canciones publicadas, ¿cuál es la que más te emociona cantar hoy? Em, Hay una que sigue siendo una de mis favoritas, que es la que voy a interpretar al final, que se llama Sin Sentido, que si bien el título es como algo que no tenga sentido, pero tiene mucho sentido, de hecho. Dale, cuéntame un poco más, por ejemplo, todavía Ujú. estamos a punto de llegar a esa canción, pero da- danos un spoiler, o sea, de qué trata la canción, tal vez cómo te inspiraste, en qué momento de tu vida llegó, por ejemplo, ¿no? Tal vez lo escribiste en una noche, o cómo te vino a la mente. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a experimentar eso. Sí, justamente fue de noche que me puse a pensar, se me vino una melodía, una letra, y, y empecé, siempre empiezo como cuando siento que es una buena idea, grabarlo en notas de audio. Y al día siguiente empecé a trabajarlo y agarré el ukelele y siento que quedó muy bien con ese instrumento. Eh, y bueno, ¿de qué se trata? Es básicamente de hablar dormido, de qué conflictos pudiese ocasionar el que uno pueda hablar dormido, que pueden ser cosas que uno pueda pensar tal vez habitualmente o puede ser algo que esté en tu subconsciente y uno no sea responsable de lo que pueda decir porque son cosas que no tienen sentido. Entonces esa es la magia de esa canción. Dale, muy bien. Cuéntanos en qué momento del día o situación te sientes más creativa para poder escribir canciones. Mm, yo creo que en la tarde noche, como que con la oscuridad siento que soy más creativa o como con los días nublados también. Por ejemplo, en esta época de más calor, que es verano, em, no, no me inspiro tanto a escribir como es tal vez con días un poco más nublados, más fríos. Así que Mm.
Yo creo que eso por ahí va, en mi Dale, muy caso, bien. por lo menos. Eh, Cuéntanos si tendrías la oportunidad de poder tocar con un artista chileno, ¿con quién te gustaría hacer ese dúo? Ujú. Hay artistas más pequeñas, digamos, que ya tienen igual su carrera armada, se presentan en shows, pero que no son tan reconocidas tal vez como fuera Francisca Valenzuela, como por poner un ejemplo, o los Bunkers, pero sí hay algunas artistas mujeres con las que me gustaría trabajar, hombres también, como por dar un ejemplo, hay un chileno que se llama Diego Lorenzini, que él es mucho de como de tocar su guitarra principalmente, o ukelele y su voz, y, y percusión. Entonces me gusta mucho su estilo porque él es muy chileno con sus letras además. Eh, Hay una canción que se llama Sipo. ¿Y a qué te refieres con lo chileno? Me imagino que tal vez con las palabras que más usan en Chile. Y los modismos, claro. Por ejemplo, hay otra canción que se llama Pelao el Chancho. Entonces él menciona esas palabras ahí en sus letras y es muy interesante, muy creativo. Dale, muy bien. Vamos por la siguiente pregunta. Cuéntanos un poco más cuál es tu proyección de cara a tu carrera de cantante, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que se vienen? ¿Qué es lo que tienes planificado? Tal vez hay algo por ahí. Em, bueno, por el momento no hay nada concreto. En algún momento estuve en contacto con una persona que se movía acá en el sector donde estoy, pero me desligué de él porque digamos que no me sentía muy cómoda en cómo él abarcaba las cosas. Entonces, si bien eso hace que tal vez no me salgan nuevos proyectos, sí prefiero como mantenerme fiel a mí misma y tal vez eso va de la mano con lo que yo decía, mm, con qué palabras describiría a Anto Pierret. Tal vez sería eso de que me gustaría como mantener mi autenticidad y ser fiel como a mi estilo. Porque, por ejemplo, esta persona era productor, tenía como su proyecto eh, de estudio en su casa, eh, que estaba como impulsando, digamos. Y cuando yo lo contacté, claro, a él le gustó como mi proyecto y quería como trabajar harto conmigo. Me consiguió músicos sin preguntarme. Me dijo como ya, te tengo los músicos y quería como ponerme 5 personas, pero al final fueron 4 y ni siquiera me preguntó. Entonces como que hacía cosas que no me consultaba y en algún punto ya como que digamos, yo le dije que ya no me sentía como representada por su proyecto porque en el fondo él como estaba empezando siempre decía como la discográfica, no discográfica muy grande, el estudio tanto, ahora está trabajando con tal artista. Entonces, en el fondo, cuando él hacía estos proyectos masivos, pasaba que él también hacía clases, porque él hacía como todo y le pasaba un poco la cuenta. Él hacía clases a niños, entonces cuando hacía shows tenía que incluir niños. Él tocaba guitarra en como 3 o 4 artistas que se presentaran, todos él, y él organizaba todas las cosas, entonces como que al final siempre me dejaba como, entre comillas, para el final, porque supuestamente yo era como una de las mejores, pero a la vez como iba gente que no conocía a nadie prácticamente o que eran familiares, obviamente que no se quedaban a todo el espectáculo y a veces me pasó que toqué y quedaban, no sé, en un café, por ejemplo, quedaban solo los trabajadores y los músicos. Entonces, al final, por eso desistí de seguir con él. Pero si saliera alguna otra oportunidad, yo sí que me debería mover, sí. Ese es mi problema, que me cuesta como salir de mi zona de confort. Como tal vez ir a bares o restaurantes donde quisieran como escuchar música en vivo. Me gustaría como intentar moverme más. Y debería, de hecho.
Dale, poco a poco va a salir esa oportunidad y espero que Esperemos. realmente justo eso que te escuchen, ¿no? Que la música que Ujú, compartes se pueda seguir escuchando en más lugares. Eh, por favor, cántanos la pieza que quedó pendiente con el propósito de poder ujú. que sea la de cierre, ¿no? Ok, ya. Agüita. Bueno, esta canción también fue con harta producción, que se llama Sin Sentido y digamos que fue un sencillo del segundo EP que lancé, que es el último que he sacado, que salió el año pasado en agosto, si mal no recuerdo. Y, y bueno, igual les invito desde ya a escucharlo, que como les decía, es más casero y esta canción está como entre medio, que tiene como, no sé, bajo, guitarra, batería, de todo. Las otras son guitarra y voz. Voces, muchas voces, porque mm, traté de como darle harto énfasis a las voces, que me gusta mucho hacerlo. Pero bueno, aquí voy. Dale. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto, bien. Debo yo confesar una cosa que no es para tanto. A veces por las noches, un recuerdo me invade por las noches. Anoche le pasó a alguien más. Una vez terminó todo mal. Pero esto es mi verdad. Mi realidad solo pasa en las noches. De noche. Ya no pienses más en lo que dije ayer. Pues sin sentido, sin sentido. Hace tiempo ya que yo lo superé. Y lo que digo es sin sentido. Y si digo otro nombre que te incomoda, créeme por favor. Yo puedo controlar mi mente, pero el inconsciente es diferente. Ya no pienses más en lo que dije ayer. Pues sin sentido, sin sentido. Hace tiempo ya que yo lo superé. Y lo que digo es sin sentido. Créeme, por favor. Le pasó a alguien más. Solo pasa en las noches. Porque cuando hablo dormida no es lo mismo que sueño. Bravo. Muy bien, Anto. Muchas gracias por realmente cantarnos. Por ahí veo que algunos te empiezan a escribir diciendo cómo se llama la canción. Eh, Sin sentido. realmente sin sentido. Voy a escribir. Tu, Ahora puedo escribir. realmente el hecho de que nos hayas brindado una brecha para poder escucharte eh, es Ujú. bastante, dice de ti. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de poder escuchar tus canciones. Me gustaría que nos puedas indicar cómo te encontramos en redes, cómo te encuentras, qué plataformas están tus canciones para que puedan ver también las personas que nos están escuchando. Sí, claro. Me pueden encontrar como anto.pierret, tanto en Instagram como en TikTok. Normalmente en Instagram me enfoco más en solo subir música y en TikTok hago otro tipo de contenido también, pero
replico la música y también otras cosas, como también para tratar de abarcar a más gente y que me pueda conocer y conocerme tal vez en otros ámbitos. Y también me pueden encontrar en las plataformas digitales, tanto Spotify, Apple Music, eh, entre otras que existen que no son tan comunes, pero también están, em, y en YouTube. Dale, muy bien. Bueno, mencionarte que hemos llegado a la parte final de la entrevista. Espero que la hayas pasado bien. Cuéntame, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Me sentí cómoda y también disfruté de las preguntas. Dale, muy bien. Comentarte que en un inicio, bueno, cuando me presenté, te mencioné que somos un grupo o somos una comunidad tech, ¿sí? Justo algunos de los chicos están escribiendo ahí. Mencionarte que nosotros trabajamos mucho con el tema de publicidad, marketing, diseño a nivel, por ejemplo, de contacto web corporativo, agentes de inteligencia artificial con el propósito de poder llegar a, se podría decir, clientes. Y de nuestro lado ya tienes esa brecha de apoyo, ¿sí? Si en algún Ah, momento tú genial. quieres disipar tu música, quieres construir un Ujú. flyer, quieres tener un spot publicitario, necesitas una página web que esté enfocada a tu música o algo por el estilo, o si necesitas un agente que esté orientado con inteligencia artificial y recomiende tus canciones, nosotros vamos a ver eso de nuestro lado con el propósito de que tú puedas seguir abriéndote en tu carrera musical. Ah, ya, perfecto. Qué bueno saberlo. Y gracias Dale. por contar con su apoyo. Listo. Nada, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por bueno, por el espacio que nos brindaste. Y nada, hasta la próxima. Nos vemos. Cuídate mucho. Nos vemos igualmente. Chao.